nuestro estatus se podría decir era de clase media para abajo, donde al final pues teníamos una estabilidad, no era de que... Y empiezas a escuchar comentarios de la gente de que, oye, tienes capacidad, tienes cualidades, tienes esto, tienes lo otro, ¿por qué no lo intentas? Sí. Gente con más calidad que tú, Sí. gente con más capacidad, Sí. pero que algo en la cabeza no les, Claro. no les aterrizaba. Se podría decir que a lo mejor su vida la tenía arreglada. Su papá es un empresario, o fue empresario. Llega mucha gente que se aprovecha, uno, que nosotros le llamamos tal como vividores. Sí. Tal cual. Sí. Mitad de lo que ganaba lo ahorraba en el closet, en una chamarra. Ah, no manches. Ahí va. Ahí, así. Sí. Y confíes plenamente en que va a funcionar el negocio si tú no pones como lo pusiste en tu carrera, en tu vida, en todo. Tienes que estar tú presente y eso es algo que... Capitanes, bienvenidos a un episodio más de Capitán Financiero, este podcast donde sumamos las experiencias de diferentes personalidades del medio deportivo en tema financiero. Soy Osvaldo Lanís. Yo soy Daniel César Capitanes y me da mucho gusto compartir otro episodio más con ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitadazo, es alguien a quien estimo mucho porque me ayudó mucho en mi breve incursión en el fútbol. De verdad, un tipazo y a la fecha lo considero así, un gran jugador, fue un gran medio y hoy está como grande en los medios. ¿Te gustó eso, amigo? Fíjate, muy bien, muy bien. Bienvenido. Amigo, López. ¿cómo estamos? Mira, ¿Cómo muchas estamos, gracias. Osvaldo? Bien, Un ¿no? gusto. Al contrario. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí, de verlos principalmente Sí. y de poder platicar. Gracias por sumar, por estar aquí, por tu tiempo, que lo menciono siempre, el tiempo es muy valioso, entonces que estés aquí, que te has dedicado el tiempo a venir, sé que estás viviendo en otra ciudad, en Toluca, y pues te queda ahí. Entonces, gracias por estar aquí, aparte de lo que admiramos mucho de tu carrera que lograste, que muchos Gracias. chavos a veces ni se acuerdan, pero hiciste muchas cosas en clubes muy buenos y en selección, y entonces felicitarte por esa carrera, pero gracias por tener el tiempo de estar aquí. y No, de cómo ahora no. sumar. Yo me tocó compartir vestidor aquí Sí, con el joven. Pues, Con parte el de- joven. Regañarlo de repente, Sí. Ah, sí, había que jalarle. pero las con orejas. distancia, porque si no nos Sí. pegaba este cabrón. Sí, Pero sí. sí, No, sí, pero sí. buenos ejemplos, imagínate uno, ya convives con jugadores Claro. de ese tipo y uno que va iniciando era padrísimo. Pues, les aprendes mucho, entonces gracias. Gracias Al por todo contrario, lo que- muchas su gracias. momento y ahora pues también lo que seguirás compartiendo y por estar aquí también a tocar un tema que no se habla mucho y que creo que podemos dar mucho valor con la experiencia de todo lo que has logrado y todas las personalidades que han venido. Entonces, gracias. Sí, Querido claro. Isra, nos interesa mucho conocer un poquito también en el tema financiero, Ujú. ¿cómo es tu primer acercamiento con una administración, con las finanzas? Mi pregunta es, ¿en casa papá, mamá trabajaban? ¿En qué estaba papá? ¿En qué trabajaban? ¿Cómo era más o menos la administración ahí en casa? Mira, vengo de una familia de 5, Ujú. mis padres, mis 2 hermanas, yo soy el mayor. Mi papá es carpintero, Ujú. bueno, ya está dejando de ser hoy por Ujú. una enfermedad, pero toda su vida fue carpintero, trabajó en alguna fábrica en algún momento. Y mi madre en algún momento trabajó como secretaria en la UNAM, aquí Ok. en CEU. En algún momento, siempre he dicho que nuestro estatus, se podría decir, era de clase media para abajo, donde al final pues teníamos una estabilidad, no era de que pudiéramos presumir o decir que tuviéramos lujos, Ujú. no, pero siempre tuvimos lo necesario y mis padres siempre hicieron lo que les correspondía, obviamente, para darnos pues principalmente educación y pues nunca faltó vestimenta y comida en casa, ¿no? Pero Ujú. así te podría decir que hoy día fue pues mi vida de infancia hasta cuando inicié como profesional o empecé con mi primer trabajo, se podría Ujú. decir. Claro. ¿Te gustó en algún momento las finanzas? ¿Te llamó la atención? ¿O hasta que empezaste a percibir? ¿O después de que percibiste no te importó y gastaste y lo hiciste hasta después? Pregunto eso porque hay unos que dicen me regresé en el tiempo y desde niño, otros que dicen yo la verdad no, hasta que empecé. ¿Cómo No, fue, Ra? fíjate que la verdad no, nunca fui muy dado a esto. Ujú. Obviamente las matemáticas se me facilitaban, pero Ujú. no dominaba y era algo que no me sentía Te yo llamaba tan... la atención. Exactamente, no me llamaba la atención. Sin embargo, creo que el
el poder convivir con gente, el ver casos de éxito, casos de fracaso también, el estar creciendo en un ambiente donde pues a futuro tenías tú ciertos sueños, ciertas ilusiones, eso te va generando cierta conciencia en el hecho de que pues, al percibir tu primer dinero, pues tenías muy claro hacia dónde o qué es lo que querías hacer, ¿no? O sea, creo que en ese aspecto a mí me ayudó mucho el entorno que tuve y ciertas personas que para mí fueron claves. ¿Como ciertos mentores? ¿O más Se podría como decir papás, ejemplos. Mi padre no tanto. Mi padre sí obviamente, en algunas cosas. a él le agradezco mucho la educación y todo lo que me dio en casa y me mostró. Pero él, por ejemplo, en un principio él no quería o nunca pensó que yo iba a ser jugador profesional. ¿Me explico? O sea, él me ¿No veía... creía? No lo veía Pues, realizado. Ajá. Sí veía que yo tenía ese entusiasmo, que yo tenía esas ganas, que yo tenía ese ímpetu, pero no me veía realizado. Y por otro lado, pues tienes a la figura materna, que ya sabes, es el hijo y te apoya y vamos y esto y lo otro, pero la escuela No la era no, o sea, me chingaba, y perdón por la palabra. Sí, ¿no? Se vale. Todos los días y la escuela, o sea, está bien, Sí. te apoyo con el fútbol, bla, 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 pero la escuela. Claro. Entonces, creo que eso a mí me ayudó un poco a medio aterrizarme. Insisto, como todo, tuve sueños, tuve ilusiones, o tenía y tengo todavía, pero sí tenía como cierta pues, estabilidad o conciencia de tener los pies en el piso y decir, a ver, vas a empezar algo y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿No? Claro. Empezaste a percibir, porque me imagino entraste en fuerzas básicas. ¿A qué edad empezaste a percibir el primer sueldo? Entré básicas ya un poco grande, entré a los 16 años y mi primer sueldo, si no mal recuerdo, eran 700 pesos, algo así. Ya en básicas. En básicas, en Pumas. Les estoy hablando de los años... No era malo porque estabas hablando de hace mucho tiempo. 700. Para hacer una ayuda o beca, no era... Sí, no era malo. Después me parece que subió a 1500, pero todavía no era profesional. Y eso a mí me ayudaba ¿a qué? Ayudar a mi familia con el tema de despensas, ya sabes. Y lo demás era para pasajes. Claro. Pasajes Sí. y bueno, obviamente darte tus gustos y temas así. O sea, tú estabas aquí en Ciudad de México y te desplazabas a... Yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México, de hecho aquí muy cerca donde estamos, en la delegación Coyoacán. Para ese entonces yo ya estaba en la preparatoria, la prepa 6, que también que está en Coyoacán. Entonces el trasladarme a la escuela pues requería de pasaje y de repente pues darte el gusto de comprarte algo ahí, la comida, ya sabes, ¿no? Oye, Isra, sí es, a ver, no, hay jugadores que han entrado mucho más grandes, pero sí es algo, a lo mejor, los normales 14, 15 años. ¿Cómo llegas o cómo convences a tus papás de sí me quiero dedicar a esto? Porque hay ciertos estigmas, sobre todo antes de, no, es que para jugar fútbol, he escuchado de todo, tienes que pagar, esto es para personas de a lo mejor sin educación, que gracias, afortunadamente, y gracias a jugadores como ustedes se han ido rompiendo, pero ¿cómo llegas a fuerzas básicas? Mira, mi caso de vida es algo particular porque yo de niño tuve asma. Me detectaron esta enfermedad, te estoy hablando como a los 5 o 6 años, donde yo no podía hacer una actividad física. ¿Cómo crees? Me ahogaba, o sea, se me cerraban la garganta y olvídate, necesitaba yo esta cosita, el famoso Sprite, para poder liberar los pulmones y demás. ¿Cuáles eran mis terapias? Me mandaban la familia de mi papá radica en San Juan del Río, Querétaro. Allá tenían un ranchito y era mandarme allá a respirar aire puro. Esa era mi terapia. Y obviamente durante muchos años estuve aquí en Avenida del Imán, viniendo al hospital a inyecciones, tratamientos, etc. A los 15 años me dan de alta, 14, 15 años me dan de alta, y empiezo a jugar como todo chavo en el barrio, así en campo de la colonia. Me invita un vecino y empiezo a jugar. Obviamente el fútbol lo traía desde chico porque mi papá lo jugó a nivel amateur, no fue profesional,
Su hermano llegó a la reserva profesional, pero tampoco llegó a destacar. Y tenía amistades, mi padre, él jugó aquí de hecho aquí la colonia está aquí al lado, Loreto se llama. Sí. Es una fábrica muy famosa donde tenían un equipo muy bueno, te estoy hablando ya de la prehistoria, pero tenía un equipo muy bueno y de ahí salieron varios futbolistas. Okay. Ese gusto obviamente lo traje siempre desde niño y ya a esta edad, a los 15, pues ya que lo puedes empezar a realizar o a hacer, pues obviamente para mí era un sueño. Y empiezas a escuchar comentarios de la gente de que, oye, tienes capacidad, tienes cualidades, tienes esto, tienes lo otro, ¿por qué no lo intentas? Sí. Y pues así fue. Así fue que me animé, dije sí. Obviamente 15. en la escuela de la prepa, en la prepa, pues empecé a destacar también. Ahí tuve como que un crecimiento mucho más grande. Y a los 16 fue que me animo a irme a probar. Como todo chavo. Estoy hablando de esas pruebas de que llegas y un chorro de niños. 500 Sí, chavos sí. y te ven 5 minutos y todo ese tema. Ahí les voy a platicar algo muy, muy padre. Bueno, para mí, ¿no? Obviamente, yo tenía la convicción de que sí quería ser futbolista y me tardé 3 pruebas. O sea, fui a 2 y en esas 2 me desesperé, lo que hoy día a lo mejor le pasa a muchos chavos. Claro. Que ves que no te toman en cuenta, que ves que no esto, que lo otro. Y me fui. Pero regresaba, ¿me explico? O sea, me fui la primera y regresé nuevamente y hasta la tercera. Y en la tercera fue donde dije, pues aquí tiene que ser, o si no, pues ya, ¿para qué le hago al tonto, no? Exactamente. Y me quedé. Bueno, me tardé, te estoy hablando que fueron como 4 meses que estoy a prueba, que estás en un equipo que te están viendo, pero pues no te dicen gracias, pero tampoco te aceptan. Pero para mí ese era mi aliento, ¿no? El que yo veía que pasaban los días y de repente un chavo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Listo. Entonces dices, bueno, ya pasé un filtro, sigo. Sí. Y así fue que hasta que llega el día que me dicen, listo, te quedas ya estás en fuerzas básicas, te piden tus papeles, tus fotos, ya sabes. Y pues bueno, era la felicidad. Te estoy hablando más o menos ya 16, casi 17 años. Oye, confirmo, Osva, que de verdad el que llega a primera división, mucho, por supuesto que sí, talento, pero sobre todo esa perseverancia, esa resiliencia, nos dicen muchas veces, ¿no? No llega siempre el más habilidoso, sino el que de verdad más quiere y más añora ese sueño. Y créeme que ya en el transcurso de ese crecimiento, antes de ser profesional, yo vi, y voy a lo que acabas de comentar, gente con mucha calidad, no sé si te pasó a ti. Muchísimo. Gente con más calidad que tú, gente con más capacidad, sí, pero que algo en la cabeza no les, claro, no les aterrizaba o que simplemente les llamó la atención otra cosa. Y se desviaron y Correcto. no se dedicaron. Y hay infinidad de casos. Oye, voy a hacer un paréntisotes porque, a ver, estuviste mucho tiempo en fuerzas básicas, a mí me tocaron un par de años. Esas visorías que son magníficas y son injustas a veces, esas que llegan 400 niños con playera blanca y quedas o no. Vi historias maravillosas, me acuerdo de una, ahorita que decías, un chavo se nos inscribió 3 veces con diferentes nombres. O sea, era evidente que era el mismo, porque además era un tipo muy característico y llevó los 3 días la misma playera blanca y le decías, ayer no te llamabas. Bueno, inteligente el chavo. Claro, y siguió. Ya luego fue un poco, ya pasó de ser divertido a preocupante cuando se presentó a entrenar, contó que le habían dicho que no y ya le estaban tomando mediciones y tuvimos que llamar hasta seguridad. Pero a veces así hay que aferrarse a los sueños, claro. Querido Irra, porque si no. Claro, sí, ¿no? Tienes condiciones, si no, también no te bueno, sí, como el chavo, pero sí, no, pero sí, la realidad es eso, en cualquier deporte, o sea, en fútbol, pero en cualquier ámbito de vida, de negocios, de todo hay que aferrarse porque no te va a llegar así. No te va a llegar así. Del cielo, así. Del cielo, claro. No, por supuesto, buscarla. tienes que trabajarla, tienes que estar ahí constante, ser constante. Ser constante. ¿A qué edad debutas? Debuto a los 18. Bien rápido. O sea, a los 15 están jugando de repente otra vez. Tengo que entré a los 15, 16. Estuve en un equipo que se llamaba Reserva Especial. Y de ahí cambian el formato y se empieza la tercera división. Ajá. Estoy con la tercera división, pero a la par yo tenía la presión de mi madre de la escuela. Y la escuela, y la escuela, y la escuela. Y pues ya sabías que ibas a acabar la preparatoria y pues qué venía después. Claro.
Y pues me llega la oportunidad, güey. O sea, me llega la oportunidad de un jueves, me acuerdo perfectamente, y se lastima a Beto Rodríguez, que era el titular. Yo estaba entrenando con la tercera aquí en CU. Eran 2 canchas que estaban simultáneas. Arriba estaba primera, nosotros abajo, y de repente pues que un lateral derecho para el sparring. Ajá. Y me llaman, y en media hora ahí en un juego, haz de cuenta que No manches. la vida, ya sabes, esos hombre. momentos que dices, aquí es donde la agarro. Sí. Y sí, a los 20 minutos el Tuca me ya me cambia al cuadro titular, No y manches. termino el entrenamiento en el cuadro titular. Jueves. Ajá. Me citan al día siguiente, viernes, otra vez igual, listo. El sábado, anteriormente Pumas no se concentraba, tenía esa peculiaridad de que te daban la responsabilidad totalmente de Tú cuidarte, 2 horas antes tienes que llegar aquí al estadio CU. Se jugaba de local, Sí. listo. De repente el sábado llegan y ahí en la bola empiezan a decir los nombres y voltean y me dicen, pues mañana debutas, prepárate. No manches. Locura, güey, locura. Locura. Hacía 5 días tú estar ahí entrenando en tercera con ganas, ¿no? Pero te digo algo, Osvaldo, que yo creo que por algo pasan las cosas. Sí. Ese semestre yo ya tenía muy claro que si no llegaba a esa oportunidad, iba a dejar el fútbol. O sea, ya lo tenía todos los días, acabando los entrenamientos, iba caminando. Antes entrábamos en la cancha 5 Sí. y para salir siempre tenías que ir por el camino de aquí CU y veías el estadio de fondo. Entonces era mi enfoque, ¿no? Sí. De tengo que estar ahí y no sé qué voy a hacer, pero tengo que estar. Y de repente te llega esa oportunidad y te amarras, te aferras. Sí, claro, ¿no? Llega y no la sueltas, pero, pues, claro. no la sueltas. Qué increíble, ¿no? Sí, qué Como el padre. programa del minuto que cambió mi destino. El literal, destino. fue el que Mis le dio la 20 minutos patada de A jueves, Betito. imagínate. Espérate, Sí. que te vea Tuca a los 18 años. Claro. Te metas Calmando porque te su- vio algo, no te vio Sí. Pepito Pérez. Obvio. que ya te Y obviamente fue también parte del trabajo de los auxiliares, Pablo Luna. Yo tenía como técnico a Enrique López Zarza, porque ya después, muchos años después, puedes platicar con ellos y me dicen, el Tuca no te quería. No manches. El Tuca te decía, estás bien chaparro, no vas a jugar, no vas a poder hacerlo. Y ellos son los que a través de lo Abogaron que por... sí, Ajá. abogan por uno, y la verdad, pues agradeces todo eso en la Sí, vida, ¿no? claro. De que te dan la ¿Tú? oportunidad, y yo sabía que pues, era esa, no había más. Sí. Y obviamente, y hoy es mi brother, el Betito, pues no volvió a jugar en Pumas. No manches. Tuvo que salir. Porque tú ya estuviste. Ya la agarré y no la solté. No la solté, y pues tú sabes lo que es. No, Es no, una no, jungla no. estar ahí ya en primera división. ¿Coincidieron Bueno, después en Cruz Azul, tú y Beto? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Pero ya ahí te habían cambiado de posición, ya pudo. Ya jugar era, en la suya. sí, exactamente. Ya no compartíamos posición. Sí. No, y un tipazo. Pero bueno, son parte de. Ujú. Porque también al día siguiente, haz de cuenta, todo fue padrísimo, alegría. rápido. El día de mi debut meto un gol, o sea, No manches. extraordinario. Fue lo extraordinario. ¿Cómo? O sea, de jueves estar, amanecer de jugador de tercera al domingo debutar y meter gol. Meter gol. No manches. El lunes siguiente, Ajá. yo sabía que atrás de mí había un chavo que iba Ajá. a hacer lo mismo que hice yo, ¿me Sí. explico? Ajá. Y entonces ahí te cambia el chip, y bueno, el de que sabes, pues, enfócate y vas a crecer y sí, no había de otra. Si No no, manches. olvídate. Esa Qué no me la fregón sabía, historia, ¿no? la Qué verdad. padre, ¿no? De Puta. ensueño, ay, debutaste y... Sí, Qué es chingón. una locura. No manches. ¿Y ahí representó un incremento salarial para ti? Sí, claro. Te estoy hablando que en esa etapa de fuerzas básicas, Ajá. de 700 pesos, después subió a 1,500, y ya después debutando, hijo, no recuerdo bien mi sueldo. No sé si fue, creo que según yo, fueron 7,000 o 15,000 pesos. Creo, no, la verdad Sí. no les Sí, mentiría, porque- ya no recuerdo. Pero obviamente fue un salto sumamente importante, Claro. sumamente grande. Sí. Y ahí es donde entran estas personas que te mencionaba, les Ujú. mencionaba. Gente que en la vida ha sido exitosa, Sí. gente que en la vida ha tenido tanto triunfos como fracasos, y te dan consejos en el día a día, y tú vas agarrando el que más creas que te convenga, el que más Ujú. creas que te funcione, y te vas yendo por la vida ahí.
en ese crecimiento. A esa edad de veintitantos, ¿cómo llegan esas personas? Porque pasa mucho a los jugadores que cómo llega una persona así, pues no sé dónde le busco, cómo le hago, o llegaron por hacer del destino, lo buscaste tú. Uno es familiar, uno es Ok. mi tío Maya, le mando un saludo. Próximamente va a ver el podcast y sabe que él Un saludo. Sí. fue María. fundamental. Claro. Él tiene su empresa y siempre ha sido una persona muy exitosa, muy exitosa. Y los consejos que en toda la vida me ha dado siempre han sido positivos y, y bueno, él los da obviamente con cariño y todo. Y otro fue un amigo que conocí en Pumas, que su caso de vida es algo especial porque él se llama Paulo Rivera. Él se podría decir que a lo mejor su vida la tenía arreglada. Su papá es un empresario, o fue empresario, hoy día todavía sigue trabajando. Se dedican al ámbito del pescado. Ok. Tienen un negocio acá en La Viga, entonces le iba muy bien. Era el que llegaba a los entrenamientos en básicas en el carro del año, Ajá. el que nos echaba ray a Sí, muchos, a todos. Ajá. el que nos invitaba, el que por él conoces lugares Sí, que a lo mejor nunca claro. creíste poder estar. conocer. Claro. Te abre un panorama muy importante y él fue fundamental en ese crecimiento para mí. Obviamente hoy es de las personas que más quiero, de mis mejores amigos, sigue siendo muy exitoso. Él no llegó a ser profesional, él se quedó hasta ahí y él a la par vio en mí ese crecimiento como futbolista, como persona, de su sueño que él tuvo o que tenía, a lo mejor lo vio a la par junto conmigo y yo vi en él todos esos tipos o detalles que les estoy mencionando que a mí me ayudaron, pues creo hoy día en mi vida, en todo sentido, hablando un poco en lo financiero. Sí, qué padre, porque eso es no fácil de encontrar, la verdad, de tener a alguien que, esos buenos socios, alguien que te guíe, alguien que te dé consejos, que eso es lo que mucho también no se queja, pero el gremio lo comenta, es como yo donde pude haber aprendido, ¿me entiendes? ¿Dónde? Sí. No, y normalmente, y no sé si te pasó, Osvaldo, pero cuando estás aquí adentro, en el medio del fútbol, cuando estás en tu apogeo, llega mucha gente que se aprovecha, que nosotros le llamamos tal como vividores, Tal cual. Sí. que viven a través de ti Sí. y que más que ser positivos, creo que es un ente que sí está muy ligado al fútbol, a los futbolistas y que muchas veces no es lo mejor para muchos. Y que hay y seguirá habiendo tanto Claro. esos vividores que decimos como el que llega y te ofrece maravillas y que son de esas partes de vividores, pero hay unos son vividores que están ahí, que te apoyan, que te alaban, que tal, para sacarte algo, y otros que llegan a ofrecerte perlas de la Virgen, se desaparecen y chavos se quedan Y con tu te dinero. ¿no? dejan, Pero, sí, exacto, sí, exacto. exacto. ¿En qué momento Isra dice, ya tengo dinero para invertir? ¿En qué momento? ¿Y en qué es lo que primero que invierte? Ahí les va un tema para mí que es, y hoy día todavía lo trato de hacer. Sí. Obviamente, hoy tengo, en mi familia somos 5, tengo 3 hijos, mi esposa y yo. Pero regresándonos a esa época donde yo empiezo hoy día ya a ganar, se puede decir, un buen dinero para un chavo que empezaba y que estaba con la ilusión y demás. Lo típico que hoy día hacen es que pues, el carro, ¿no? El carro, sí, la primera. Vamos por el carro Claro. y bla, bla, bla. En mi caso fue muy distinto. En mi caso fue mitad de lo que ganaba lo ahorraba, ¿Ok? así tal cual, se los voy a platicar. Guardar. En el closet, en una chamarra, Ah, no manches. ahí va. Ajá. Ahí, así. Sí. Otra parte iba al banco, Ajá. porque obviamente te piden que empieces. Sí, Yo ahí claro. me empecé a relacionar con cuentas bancarias, con todo esto de fondos de ahorro, bla, 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 bla. Lo dividí yo en 3 partes y hoy día la mayor parte de mi vida fue así. Una es el ahorro, pero era ahí en casa, el otro era en banco y lo otro era para la casa y para gustos personales. Gastas. Ajá. Así dividí yo se podía decir, Sí, mi sí, tu sueldo, capital, tu dinero que te llegaba. mi Sí. dinero al mes, lo dividía así, en esas 3 partes. Y me acoplaba a lo que Claro, tenía, Definías, Sí, sí, sí. claro. no más. Claro. No me daba Lujos extras. lujos te extras. gastabas cosas. obviamente pensando siempre porque creo que en la vida, y no sé si estén de acuerdo, debes de tener prioridades, Sí, debes de tener siempre. ese enfoque o ese tema de yo quiero ir ahí y tengo que lograrlo y Ujú. ¿cómo lo voy a lograr? A través de
o haciendo este tipo de cosas. Entonces, esa era mi manera. Yo quería crecer, en ese entonces yo quería consolidarme en primera división. Yo quería ser jugador importante en Pumas, pero lo primordial era consolidarme. ¿Cómo lo iba a conseguir? No haciendo tonterías, dedicándome al 100%, siendo sumamente profesional. Y eso, créeme que lo tengo aquí, pero muy grabado. Ese tipo de cosas, por ejemplo, y con mi amigo, y hoy lo platicamos, las fiestas en ese entonces, la edad, los amigos. Yo llegábamos a una fiesta a las 10 de la noche, Chao. me iba. Sí. Y él no, como muchos, que tenían más calidad, que tenían más... Sí. Ellos decían, no pasa nada, por una vez no pasa nada. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Tarde o temprano te genera o te causa... factura. Te cobra factura. Y creo que ese tipo de detalles a mí me ayudaron en ese sentido, a ir creciendo y obviamente a empezar a tener pues un capital donde después de determinado tiempo sí ya me di a lo mejor el gusto de pues, un carrito. No nuevo, seminuevo, ¿no? Ya sabes. Buen tip. Sí. Buen tip. Y eso lo hice gracias al préstamo del papá de un amigo también. Porque si no, no me hubiera alcanzado, la neta. O sea, no me daba. Íbamos aquí en el Estadio Azteca anterior, hace muchos años, en el estacionamiento hacían un como tianguis de autos. Y entonces tú ibas ahí a ver y pues era puro carro ya seminuevo y ahí. Entonces el papá le sabía mucho a eso y me acuerdo que me prestó la mitad de lo que costó mi primer carro. Fue un Golfito de esos cuadraditos, 90, 91. Yo era feo, bueno, yo estaba volado, ya sabes, pero pues tenía yo ese compromiso al final, porque yo di la mitad y el señor me prestó la otra mitad para poder realizar un sueño que tuve. Entonces, después en ese dividir de que yo decía de gastos, pues tuve que abrir otro rubro, otro apartado donde era, carro. Pues hay que darle lo que me prestan, ¿no? Lo que me prestó. Por supuesto. Tenía que ahorrar para yo cumplir con mi compromiso de este tema. Ya después, pues regresabas a esos 3 rubros que para mí son siempre importantes, o fueron siempre importantes. Oye, te escucho y se me hace un consejo padrísimo, porque todo lo que nos has dicho es que te hiciste metas. O sea, voy diciendo esto. Tenía la meta del carro. Tenía la meta y ponerse fecha límite, que creo que es un consejo que se me hace bien padre escuchándolo. Si no debuto en estos 6 meses, me voy a ir a retirar. Ahí me Esquivel, pues debutó como sea. No sé cómo la vida te llevó las situaciones, la lesión, pero tú atrajiste eso para que llegara a tu vida. Entonces, como que si se arman metas, o sea, hablando así a todos los que nos están viendo, cuando te armas una meta, cuando te pones una fecha límite, puede que a veces tarde un poquito más, puede que sea antes, pero ponte fechas porque, digo, límites o objetivos, pero muy claros y medio metas desafiantes y lo vas a lograr. Y sabes qué es importante, que, bueno, creo yo, que también seas un poco organizado, que seas un poco, ¿qué palabra utilizar? Que seas estable en tus cosas, que tarde o temprano, si tú tienes ese objetivo, esa meta, esa prioridad que yo mencionaba, la vas a cumplir. Sí. La vas a cumplir y tarde o temprano se te va a presentar y vas a poder lograrlo. Y eso al final te llena de goce, te llena en el cuerpo, en el alma, y creo que eso ayuda a que crezcas y seas mejor persona en el día a día. Hay un concepto, querido Osvaldo, perdóname, que me parece muy valioso, es el de sueños, metas y plan, que van de la mano, ¿no? Tu sueño era de ser futbolista, pero tú, a diferencia de muchos otros, tenías una meta y tenías un plan. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tú dices, Osvaldo, y lo que remarcas tú, el tener tiempos, ¿no? Fijarte bueno, pues, si a los 28 años mi sueño es debutar en primera división, pues ahí te platico, ¿no? O sea, los sueños deben de tener tiempos, deben de ser objetivos medibles, deben de ser alcanzables, y creo que esa fue la diferencia que marcó tu camino, que a pesar de que hubo otras variables, siempre tuviste muy claro hacia dónde querías llegar y cómo lo querías hacer. Y la misma vida te va poniendo pruebas, te va poniendo obstáculos, te va poniendo muchas cosas donde entran esas variables que tú mencionas, y hay que tener ese tino, o muchas veces arroparte de tu entorno, de la gente que
en la cual quieres, confías o que tienes un cariño para pues, recibir un consejo y ir por el camino que te digan, ¿no? Creo que muchas veces es lo mejor. Sí, y te abres a recibir. Me gusta lo que escucho, se me hace interesante tenías un presupuesto porque definías 50 para acá, 50 para acá, cuánto gasto. Para poder hacer eso tienes que tener un presupuesto. Entonces sigue las reglas de lo que nosotros queremos compartir y hemos compartido en los cursos, lo tenemos. Tienes un presupuesto, después te haces una meta y después te haces un plan, que es, oye, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues no me voy de fiesta, las cosas que no tengo que hacer para poder quedarme en primera división y consolidarme. Claro, Entonces era ya un plan, aunque no lo hicieras de que, escrito y tengo el plan, tengo que descansar tales horas. No, si lo haces así, mejor. Pero tenías el plan y pues dijiste, no puedo descansar mal, no puedo irme de fiesta hasta las 12 de la noche, no puedo fallar a entrenamiento, no puedo fallar a mi entrenamiento tal, no puedo fallar a mi alimentación. Entonces, es un plan viniendo desde un principio del objetivo que tenían. Y empiezas aparte, Osvaldo, a tener insisto yo, en esas prioridades. Para mí, ¿cuál era la prioridad? Y muchas veces, y hoy día, hasta la fecha, me lo mencionan, mi prioridad era ser el mejor futbolista en Pumas en ese entonces, ¿no? Yo tenía esa prioridad. Era consolidarme, era el amarrarte de un puesto, de ser alguien importante dentro de un grupo de 20 y tantos jugadores, y no solo 20 y tantos, porque insisto, abajo traías otra cantidad de jóvenes que querían tu puesto, que querían tu lugar. Entonces era consolidarse en eso. Creo que te daba, y voy un poquito a lo que dices, sí, toda mi vida he sido como muy organizado, y en ese sentido yo sabía perfectamente que tenía que invertir ¿en qué? En mi alimentación, en mi cuidado, en no estar pensando en otras cosas, sino no sacarme del enfoque que yo tenía, que era lo primero, que era afianzarme como jugador, porque obviamente yo sabía que iba a haber, o había muchos que querían lo que yo tenía en ese momento. Entonces, para mí era muy importante eso. Qué padre consejo, es más porque pues, aplica toda la vida, ¿no? Claro, fútbol, y en cualquier cosa, todo, por supuesto, sí. El famoso entrenamiento silencioso, que es más importante, a veces no le dan la importancia porque muchos chavos dicen, no, pues yo entreno de 9 a 11, a 12, perfecto, y las otras horas la escuela no le da la importancia que debe al descanso, a la alimentación, a la concentración y lo que estoy viendo, lo que estoy aprendiendo también con muchas personas como ustedes es que al final destaca mucho más esa parte, ese entrenamiento silencioso es igual o más importante que a lo mejor el físico. Sí. Totalmente. Es una parte que mucha gente no se da cuenta, mucha gente no lo percibe, pero ¿qué es lo que al final del día te da para hacer o para lograr esas metas que uno se propone dentro de ese ambiente, ¿no? Sí, para superar a otros, porque para poner una carreta como esa tienes que superar a todos los jugadores que estaban en Pumas. Y luego para pasar a otro equipo tenías que superar a todos los que podían contratar al siguiente equipo. Y, o sea, es una constante en toda la vida, en todo aplica. Entonces, y es crecimiento, en todo. Hablando de crecimiento, Isra, pero es un podcast de finanzas, querido Isra. ¿Cuándo viene el mayor crecimiento económico en la carrera? Porque generalmente en el equipo donde debutas, a pesar de que te puedes consolidar, no va a llegar esa retribución económica, sino a lo mejor en el primer cambio o en un cambio importante. ¿Cuándo viviste esa como mejor etapa financiera? Fueron muchas etapas. Fueron etapas progresivas, fueron etapas de aprendizaje, de crecimiento. ¿Cuándo fue mi tope? Así, ¿tú te refieres a mi tope? Ajá. No, fue muchos años después. Cuando llego a Cruz Azul en el 2000, te estoy hablando del 2007. Ajá. O sea, pero previo, ya estabas ahí, estabas en Pumas. En algún momento ya tenías capital, aunque no fuera el tope, pero tenías capital para invertir. No, claro, a eso es a lo que voy. Tenía un crecimiento que fue progresivo, fue año con año, y obviamente también te vas dando cuenta, y hoy día todos los chavos, los que juegan fútbol, los que están en este medio, saben perfectamente que si haces bien las cosas, va a haber una recompensa al final del año, de la temporada. Y esa recompensa puede ser un incremento financiero. Tengo que decirles y comentarles que ese crecimiento fue, obviamente, bajo las normas que yo les comenté hace poco,
pues fui creciendo y fui haciéndome de mis cosas. Sí. Y después de ese coche usado, pues ya fue un coche nuevo, que para mí también fue una alegría, ¿no? Y dices, bueno, y ya no me prestaron. Ajá. Sí, ya sí, fue sí. de algo que uno mismo se propuso y se logró. Y después de eso fue un departamento, Claro. algo. Y ahí es donde entra mi tío. Esa sería tu primera inversión ya. Ahí entra mi tío, Más donde allá de un carro. me dio el consejo de invertir en algo que te dé a futuro, que no pierda valor y que te dé una tranquilidad, que te dé una seguridad. Pues qué mejor que una casa. Claro. Obviamente, todo el mundo, y no me dejarás mentir, también está el tema de que dicen cuando eres futbolista, lo primero que debes hacer es comprarle una casa a tu madre o a tu familia. Sí. Eso vino después para mí, el poder cumplir con la familia en ese sentido de poder dar algo para dar tranquilidad, para dar estabilidad, para dar muchas cosas. Satisfacción, plenitud. Satisfacciones que puede tener una persona, ¿no? El poder muchísimo, ayudar muchísimo. en gratitud a las personas que dieron todo por ti. Sí. Híjole, yo alguna vez, y van a decir, ay, este güey nunca regaló nada. Alguna vez les regaló un viaje a Mérida y bueno, me sentía yo, no, en casa, yo creo que qué increíble que lo pudiste hacer. Y aquí entra un tema importante en el sentido de que el medio muchas veces es canijo. El fútbol es muy canijo y empiezan a ver este tipo de personajes que más que un beneficio te traen, en mi caso fue mucha incertidumbre, mucha por malas experiencias, desconfianza. O sea, tuve malas experiencias, sí, como todo. Sí, decíamos en el capítulo anterior, nos decía, el que te diga que no ha tenido una mala experiencia está mintiendo. Entonces todos han tenido y lo compartimos mucho con los jugadores y con todas las personas para que vean esos detalles de qué les pasó mal a los jugadores y que digan, pues, ay, me ofrecieron algo similar. Yo por consejos, tanto de estas personas que les mencioné y obviamente de la familia, yo estaba soltero, también tenía algo muy claro y muchas veces muchos futbolistas no tienen eso, el que de repente pues, les gana el tema de ya querer una familia, querer una pareja, etc. Yo en aquel entonces estaba disfrutando mi momento y yo decía, esto va a venir después. Me enfoco, mi prioridad primero es esto. Y en ese crecimiento, sí tuve amistades, incluso del mismo medio, donde te invitan a participar en negocios, en inversiones, bla, 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 y tuve fracasos rotundos, así de... ¿Qué aprendizaje les sacarías a eso? De un desgaste. ¿Qué aprendizaje que... O sea, para recomendarle a los chavos, todo esto es para... Sí, que yo creo que debes de tener cierta seguridad y otra, en todo negocio debes de estar presente y debes de estar ahí. No puedes tú dar tu dinero a una tercera persona o a un otro y confíes plenamente en que va a funcionar el negocio si tú no pones como lo pusiste en tu carrera, como lo pusiste en tu vida, en todo. Tienes que estar tú presente y eso es algo que obviamente después del descalabro pues aprendes y te llevas desgaste físico, desgaste pues con las personas, temas legales, etcétera, donde bueno, no es lo más importante, pero pues también pierdes dinero, pierdes parte de tu inversión, parte de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu... Que nosotros, me gusta mucho el tema energético, pero el dinero es energía, porque para ganártelo hiciste algo para que te llegara. Entonces, el perder nada más es, perdí dinero, es energía, tiempo y dedicación que le dedicaste a algo para que te diera dinero y después tú lo invertiste en otra cosa, pero trae tu energía de lo que ya trabajaste y que alguien te pagó con gusto, algo. Entonces también pierdes energía, tiempo. Ahora, también perdí y me fue mal en esas inversiones o en ese negocio por mi carrera. ¿Me explico? Sí. En ese entonces yo empezaba a crecer ya mucho más, empezaba a tener obviamente más ingresos, tenía más exigencia, estaba en selección nacional, tenías ya un crecimiento mayor que sí. La verdad es el error que cometí fue confiar. Confié y dije, no pasa nada. No, pues sí pasó. Claro. Sí, claro. Pasó. Es de los consejos que más nos han dado los capitanes. Al final un negocio pues te va a requerir
además de capital, atención y ¿De qué era el negocio? Y conocimiento. Pero ¿de qué era el negocio? Una cafetería y después era una inversión de bienes raíces, Okay. donde ahí Sí. terminamos También. mal. Suele pasar, digo, las cafeterías y restaurantes justo Sí, nos decían que no es tan fácil y muchos fracasan, entonces sí. No, y Sí también es- creo que del conocimiento, ¿no? Debes de Sí. saber perfectamente a qué mundo te metes, cómo Sí. está todo. Insisto, cuando estás también en este ambiente, en este medio, es muy fácil y tú lo sabes. De repente te llega todo muy fácil. Sí. Eres, por momentos te sientes Dios, te sientes Sí, que todo te va a salir bien. alguien que está por encima de todo y sí, crees que todo va a salir bien y es cuando viene el siguiente paso y la sorpresa, no había Sí. escalón y vas para abajo. Vas para abajo, sí, claro. Sí, cierto, no había escalón y vas para abajo y hasta abajo. Correcto, correcto. ¿Cuál es de los principales segmentos o lados que te gustó invertir? ¿Hiciste algún otro negocio? Fíjate que ante ese enfocaste? tema, hoy día sí ya me he aventado a hacer más cosas. Ajá. Bueno, más cosas tampoco son muchas, pero algo que me dejó mucho y me gustó fue el invertir mi dinero en bienes raíces. Ujú. Es algo donde creo que es algo seguro y que debes de también saber escoger dónde y que al final o en posterior siempre te deja algo positivo y te deja una ganancia. En ese tema de ahorro yo siempre fui muy, muy precavido. Me casé ya grande, me casé a los 31 años, entonces sí tuve una etapa donde futbolísticamente y laboralmente me fue muy bien, donde tenía yo un crecimiento ya muy, muy importante. Empecé a ganar títulos, empecé a ir con selección nacional y es un ambiente que muchas veces incluso te puede volver loco. Sí. Pero siempre tuve esos tres, yo les llamo como columnas, Ajá. en mi vida han sido importantes. El de ahorro, ese nunca y ya que empecé a tener obviamente te digo que dije, a ver, esto es para mi futuro, cuando llegue mi familia, mi esposa, hijos, etcétera, aquí está esta columna y ahí va cierto porcentaje. En este porcentaje de medio va para seguir invirtiendo. Invertí en más propiedades. Después tuve la fortuna de ir a tu tierra natal allá y me encantó y tenía un crecimiento importante. Conocí a gentes que también me ayudaron mucho, me aconsejaron e invertí allá. Invertí en Guadalajara. Y el otro era para mí. ¿Me explico? Claro. El de darme mis gustos, el darme... Sí. Esas tres columnas siempre han estado o siempre estuvieron hasta que me casé. Ya cuando me casé cambió un poco. Cambió el tema. Pero creo que ya cuando tomo la decisión de casarme y obviamente traer hijos a esta vida y todo, yo ya tenía me creé una solidez en el sentido de tampoco... soy millonario, pero claro. Estoy tranquilo con lo que invertí, con lo que hice, con lo que gané y todavía me dieron algunos años más en el fútbol como para poder seguir bajo esa línea. Hoy día ya cambió un poco, ya invertí en otro negocio, de un gimnasio, donde nos pegó ahora con la pandemia y todo este rollo. Sí. Pero ahí vamos, y es algo que hoy día a mí o a mi familia nos da estabilidad, es algo seguro y sigo teniendo mis otros dos columnas. Sí, claro, bien marcaditas, sí. Marcaditas. Y eso está bien porque es disciplina, es exactamente. Planeación, es disciplina, es presupuesto, constancia, híjole, qué padre escuchar eso porque te iba a preguntar, ¿sufriste algo o fue una transición muy sencilla o cómo viviste el retiro? Porque tienes una llave que te está goteando y de repente te le cierran. O sea, yo lo estoy viviendo ahora y la viví, pero he escuchado de muchos compañeros y es como que fue una locura. Lo dimensionas hasta que te le cierran una locura porque radicaba en Guadalajara,
según yo dije, me voy a tomar mi año sabático, el típico, de que no voy a Todos hacer dicen- nada. Ajá. Yo ya traía temas de las rodillas, Sí. tengo 3 operaciones en la rodilla derecha, entonces ya era un fastidio. Y pues dije, me voy a dedicar a disfrutar lo que muchas veces, y durante estos 20 años de pude carrera, hacer. no pude hacer. Claro. Y es a donde yo voy con el tema de las prioridades. Digo, obviamente a mi familia la amo y Ujú. son mi pilar hoy día, pero durante mucho tiempo mi prioridad fue el fútbol. Sí. Y entonces siempre. tuve que de repente evitar estar con ellos, ir a reuniones, ir a esto, ir al otro. A mis hijos los recibí, se los entregué a la mamá y me fui a la jugar. pretemporada, güey. Me fui a mis 2 No primeros manches. hijos. Perderte todo ese Sí. tipo de cosas sí cuestan. Sí, Sí cuestan sí. y es algo Cuando complicado. termina, quieres que sea diferente. Cuando Quieres aprovechar. terminas, quieres aprovechar y quieres regresar todo eso y es complicadísimo. Sí, Es sí. complicadísimo porque yo empecé a tener muchos dolores de cabeza Mm. en el tema de mi cuerpo necesitaba ejercicio, necesitaba las jodas que nos ponías. Sí. Ya los Justo extrañaba. decíamos eso, sí. O sea, Sí. eran semanas, 4 semanas donde me sentía yo incómodo. Sí. Y por más que yo iba al gimnasio y corría o lo que querías, pues no es lo mismo. No es lo Tú mismo. sabes que no es lo mismo. Y justo entonces lo me- comentábamos con el episodio pasado. Y le decía, es que no es lo mismo ir al gimnasio, meterte una chinga y todo, pero ¿a quién le ganaste? Nada. Nada. Y en el entrenamiento diario te metían una chinga y aparte vas y compites en el rondo le ganaste y no te metieron nada, chingón. En el otro que cuenta toques le ganaste al equipo que te da la casaca. Claro. En el espacio reducido, pues 2-0 le ganaron, no sé qué, y metimos 5 goles. O sea, ¿No? Y en 3 cuadras le ganabas a los titulares o a los te suplentes. desahogabas, Liberabas, sacabas competías. toda la energía, Ujú. competías. Acá, Terminas y pues mi esposa es la que a la que le chingaba competías. todo eso, cabrón. O sea, llegó un momento donde me Sí. dijo, lárgate de la casa, o sea, por Haz favor, algo. haz algo, Sí, sí, haz sí. algo. Porque, No eres el primero, ¿eh? Sí, este, sí, sí. sí. Entonces, me tardó 2 semanas. No, mames. Cuando Superaste al otro que una semana. casualmente, pues obviamente, te digo que tengo la fortuna, no sé, le hablé a mi amigo que a la postre, al día siguiente, vine a México a comer. Ajá. Él trabajaba en Under Armour y me invitan a trabajar a Under Armour. Así es como ahí llego nos vimos como más. gerente de Sport Marketing a una marca deportiva. Ajá, sí, por Sí. supuesto. Estaba creciendo. Obviamente ya teníamos el conocimiento porque yo estando como jugador activo, él llega con la marca y me dice, oye, ¿sabes qué? Traigo una marca deportiva a México, bla, bla, bla. Quiero que me ayudes a promocionarla. Le dije, órale, va. Entonces ya tenía yo cierto conocimiento de la Sí. marca y ahí fue como llegué a trabajar. Y Sí, bueno, después ya me tocó, coincidimos. me tocó, Sí, fui este, ahí a padrinar. Bueno, pues me agarró Under Armour y estuve varios años ahí con estuvimos ahí ellos. patrocinando. Muy buena marca. Dios, Ah, ¿no? muy bien. Hay que echarle el- Espectacular. Yo Sí. y me daban aparte cantidad de ropa y todo. Yo iba a escoger, no, la marca. Hasta la fecha mis papás tienen todavía mucha ropa y todavía tenemos sí, en sí. casa de mis papás. de Under Y Armour. la de calidad Sí, muy la- bien. la Todas tecnología todos está traían el muy- under, muy los fuerte. unders ¿Que son buenísimos. americanos? Sí, Ahí. sí, sí. Sí. Estás bien, bien. Y entonces Sí. ahí llegué y obviamente ya me ocupé en Sí, algo. ¿Ya tuviste algo que? Y posteriormente tuve una invitación de Pumas, donde a la par, en ese tema del retiro y todo, yo ya había terminado, bueno, estaba terminando mi curso de entrenador Ujú, y recibí la invitación de Pumas de venir a trabajar. ujú, Y ahí fue donde pues, tomé la decisión de, ¿sabes qué? Sí, yo tengo que hacer algo, ujú, vámonos. Y fue que nos mudamos ya para acá. ujú. Pero pues nosotros seguimos con ese tema de pues, la inversión en propiedades, que creo que a Ya. nosotros nos ha dado Eso funcionaba mucho. mucho y nos ha redituado y hoy nos tiene tranquilos, Sí, tranquilos claro. en el sentido de, Claro, qué de padre. darle a nuestros hijos esa... Pregunta para ser esa un poquito esa específico en facilidad. tema de bienes raíces. ¿Fue comprar casas, vender, comprar lotes, vender, comprar de departamentos en preventa? O sea, para saber la línea, porque también muchos dicen bienes raíces, pero ¿qué? ¿No? ¿Cuál es lo que a ti te ha funcionado? Nada más por saber. Ajá, dime, no 10 tengo- casas. no tengo nada ningún más. problema. En un principio fueron departamentos, Ok. después fueron propiedades, Ujú. casas y al final fueron terrenos. Ah, ya. Ya. Y es he- y compras ha para sido- construir y y ha para sido vender, variado. o más para... En algún momento, junto con un primo, Ajá. tuvimos un proyectito en Culiacán de meternos a ese tema de
construir casas de interés social Ujú. Ok. y nos metimos a ese rollo. Yo ya Mucha no le lata, seguí ¿no? por lo mismo, por lo del Mucha fútbol, lata, porque sí. dije, a ver, no puedo yo estar Claro, en dos, Sí. pero como haciendo mi familia, pues obviamente esperas que no Ajá, te sí. llegue a pasar lo que te pasó anteriormente. Confié en él, dije, a ver, no, pues si tú te animas, órale. Dale. Él sí se lanzó a vivir allá y fue un éxito. Sí, les fue y bien. Nos fue bien. Nos fue Está bien, has explorado varios dentro de los bienes Muy raíces, varios. Está diversificados, padre y qué exactamente. bueno. Sí, sí, Digo, sí. porque hay muchos chavos que de repente dicen, ¿y qué es bienes raíces? Porque dicen, pues sí. Y a mí me pasaba cuando inicié, pues decía, bienes raíces, pues sí, pero ¿qué compro? Sí. No, propiedades en renta, propiedades en preventa, propiedades ya para Ahora, rentar, o sea, ahí entra un poco lo que te digo, que creo que, y es donde te debes de rodear de gente que más o menos le sabe, que te quiere involucrar un poco en el Sí. negocio, en el ámbito, y es saber escoger dónde. Un proyecto, ejemplo, un terreno, debes de saber dónde, tener la visión de que a futuro va a crecer ahí y va a haber Ujú. muchas cosas positivas para que toda esa inversión que hiciste, pues el día de mañana crezca y tengas redituable Claro, sí. el tema de tu dinero que pusiste ahí. Lo dicen, ¿no? Bienes raíces, ubicación, y Ubicación, es ubicación, realmente sí, saber tal hacia cual. dónde va a crecer la Y ciudad. también ahí he tenido temas donde, Más salió y bien. de hecho ahorita tengo ahí una en Guadalajara donde apostamos o creímos que iba a estar muy, muy padre y la verdad es que no y pues ahí está hoy día estancado el tema. Como todo en la vida, buenas, malas, hay que seguir, hay que A veces componer ganas, lo que a no, a veces- veces ganas, a veces pierdes. Entonces, Claro, también claro. es Y parte que de- sepan a todos los capitanes que nos escuchan que en bienes raíces se pueden empezar a invertir desde... No necesitas comprar toda una... Hay fibras en donde puedes invertir desde cantidades mucho menores si les llama la atención. También es parte de los contenidos y de los cursos que tenemos aquí en Capitán Financiero. Sí. Querido Israel, queremos pasar una dinámica que es el 11 ideal de Isra, no necesariamente deportivo, para que no tengas la disyuntiva de decir Cristante o el Conejo Pérez. Ok. Como te hacen cada 8 días ahí caliente. Esta está más padre. A Es ver. financiera. Venga. Y la Va. primera pregunta es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra inversión? Yo. Bien. Bien, Mira, me gustó. súper bien, me encantó. Segundo que nos dice eso bien Sí, y nunca nos bien. habían dicho, llevamos casi ¿Sí? 50 capítulos. No, sí. sí, yo. Sí, bueno. Mejor inversión. ¿Yo? ¿A mí? Y le dices de broma, pero varios han dicho que sí. Por supuesto, sí. Sí, O sea, sí, es en válido. realidad, Mejor pero inversión, mejor en mi inversión familia. Ok, muy bien. Mi familia. Yo también lo hubiera puesto, sí. ¿Peor? Peor, algunas amistades. Muy bien. Bueno, bien. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? A gente positiva y a gente con ganas de crecer. Como ustedes, jóvenes. Gracias por eso. Gracias. Israel. sí. Llevamos 3 ahí. ¿De cuánto fue tu primer pago? ¿Te acuerdas? Mi primer pago Ah. ¿de qué? De cualquiera El que tú digas, consideres tu cualquier- primer pago. Puede ser en alguna chambita que hiciste o ya en básicas. en básicas. En básicas, sí. 700 básica, ¿verdad? pesos. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hice? La mitad lo ahorré a la famosa chamarra. A la chamarra. Y la otra, pues ayudé a mi papá con temas de la despensa, porque al final necesitabas Sí, comer. meterle ahí Claro. para rendir. Y lo otro, creo que lo ocupé ahí en la escuela, en la fondita, esa que teníamos Sí, allá comer, afuera, ajá. ya sabes, Sí. por una hamburguesa, algo así, ¿no? Sí. No recuerdo. Oye, mamá, ¿no has visto mi chamarra negra? Híjole, la regalé, vino el ropavejez. No, oye, lo diré de broma, pero un abrazo a una tía que tengo en Puebla que siempre raspó ese mueble, pero tenía sus ahorros en una caja de No, cereal. sí, claro. Y Sí. la señora que le ayudaba en la casa, pues le hizo así, pues ya sintió que estaba, también pues, no eran muchos ahorros, ¿no? Si le hizo así y sintió que estaba vacía, a la basura. Y ahí se fue Los todo el ahorros. patrimonio. He escuchado de gente que entierra sus ahorros. Sí. No manches. Sí, Sí, antes así lo hacían, pues, que Sí. encontraban casas con ahí tesoros, pero... pero bueno. Algo bien. que siempre quisiste comprar y que afortunadamente por tu trabajo lo pudiste hacer. Híjole, un capricho que tuve toda la vida. Yo soy fanático de los automóviles, qué futbolista, ¿no? Sí, ¿Verdad? Qué pocos. raro, dirían. Pero después de muchos años, ya casado, Ujú. de hecho mi esposa fue la culpable porque fue la que me pude comprarme un auto deportivo del que toda mi vida siempre había soñado Ajá. y ¿Convertible?
No, nada más deportivo. Deportivo. Mustang, un Shelby. Ay, Qué padre. Cobra. fregón. Que para mí era lo máximo. Ajá, sí. Obviamente habrá para Sí, otros muchos, ¿no? Gustos, pero para mí eso era lo máximo y pues fue así una locura que también me costó mucho trabajo, te he de decir, por lo mismo Desapegarte, decir, como exactamente, como me había tengo manejado, eso, de repente llegar y hacer una locura como esas, no estoy acostumbrado hoy día, bueno, hoy con mis hijos tal vez sí, porque esos te vuelven loco, Ajá. pero fue algo que sí... Te costó, incluso me pero llamó la no. atención, Qué padre. obviamente, pero sí, feliz. Sí, Feliz, claro. feliz. ¿Y Pero tú? obviamente ya tenía, digo, insisto, Sí, después de sí, muchos ya habías años. hecho una muchas vida cosas, civil. no Ya, fue ya. a la primera. Sí, Claro, sí, claro. claro. Sí fue ya pensado, ya planeado, ya Correcto, presupuestado. correcto. ¿Tu peor gasto? Que digas, sí, híjole, ¿para qué gasté en eso? Mi Algo que peor digas, gasto. Nos han dicho reloj, nos han dicho unos zapatos, una mochila, un caballo. Pues no sé. ¿No te acuerdas? Hay unos que también nos dijeron que no, ¿eh? Y dijeron, pues Sí. realmente no, yo nunca Fui he muy gastado. cuidadoso con mis Fui muy recursos. cuidadoso, no. Sí, no. Si acaso, a lo mejor, insisto, el invertir en un negocio donde no tenía yo el conocimiento o no Ujú. tenía yo la seguridad y el tiempo de poder estar al 100 en ese sentido. Pero no. Bien, no ok. tengo. No, está bien. Si Vale. pudieras viajar al pasado, Irra, ¿invertirías en algo diferente? Fíjate que no. Ujú. No. Bien. Qué Lo bueno. que sí, tal vez sería, tuve mucha gente como ustedes, que hoy día el proyecto, y entiendo el proyecto que quieren hacer, que se acercaron y quisieron en algún momento darnos un consejo, darnos una orientación. Ujú. Ujú. Me hubiese gustado a lo mejor acercarme más hacia esas personas o a alguien que Ujú. realmente como ustedes lo hubiera hecho de manera correcta. Ujú. Y que me hubiera ido mejor, aunque no me quejo como, Sí, claro, como hoy bien. día me manejé, ¿no? Tienes como me hubiera gustado escuchar para nutrirme más no que lo haya hecho mal, ¿no? Ujú. O sea, Correcto, Lo que entiendo. Muy correcto. bien. ¿Y algún consejo financiero a esos chavos que van iniciando, a esa persona que está empezando a ganar? ¿Qué consejo le darías? Que ya das un chorro, pero bueno, algo. O bueno, que ya diste. Pues digo, que no sé si les sirva el tema de mis columnas, es ¿no? buenísima, Ah, bien, sí, me yo gusta. Mis digo 3 que columnas, que creo que sí. a muchos puede ayudarle, puede servirle. El siempre tener, el darse el tiempo y darse la finalidad o la actividad de guardar dinero, Ujú. de pensar a futuro, que muchas veces mucha gente dice es que eso es una locura. Muchas Ujú. veces nadie te asegura el que tú estés mañana, Sí. Sí. pero yo sí estaba seguro. Pero Ajá. ¿Me explico? O sea, Sí, yo sí sí, tenía sí. la seguridad de que tarde o temprano me iba a ir bien si hacía ese tipo de cosas. Hoy a lo mejor habrá otras herramientas, otro tipo de Realmente instrumentos, es así, ¿eh? O sea, es así, nada más. pero Habrá quien lo hace con una plataforma, habrá qué tal, pero el tener esas, nosotros El le llamamos concepto es ese. presupuesto. Ujú. Es el mismo yo les concepto. diría eso, en mis 3 columnas, ahorro, bien raíz y dense sus gustos, Sí, vivan gustos, su vida, vivan bien. disfruten, Sí. alcancen sus metas, tengan sus prioridades y tenganlas muy claras. Creo que eso es lo importante. Bien, qué padre. Y No. justo ese era el que yo te quería preguntar, un consejo de vida. No sé si quieras reforzar alguno que ya dijiste. Creo que es muy importante el ámbito que te rodea. Obviamente, siempre la familia es importante. La Bien. familia es fundamental, el apoyarse y obviamente el que se rodeen de gente. Yo he tenido la fortuna de tener, conocer y rodearme gente exitosa como ustedes. Y siempre tener la mente abierta para aprender. Siempre Claro. aprendes de alguien algo Sí. importante, algo nuevo Siempre que se aprende. después lo transportas a tu vida y te puede ayudar en algo. Entonces, siempre estar abierto a eso. Creo que en este medio que es el fútbol, te da la posibilidad de muchas cosas, muchísimas, tanto buenas Sí, como malas. Sí, totalmente. Hay que sacarle Cerrar el la mejor puerta. provecho a todo esto y obviamente pensar siempre en tener estabilidad, creo que es lo importante. Sí, me encanta y veo, o sea, me vuela la cabeza por todos los consejos, ¿no? Y que decir las canastas, las columnas que son presupuesto, el hacerse una meta, el ponerse una fecha límite, como lo hiciste en muchas Sí. ocasiones, el poder darte el gusto, porque te pudiste comprar ese carro, los juegos, pero lo hiciste al debido tiempo indicado y no a un tiempo tan Sí, apresurado, claro, ¿no? Cuando claro, iniciaba, claro. o sea, porque hay un chorro de conceptos muy buenos que agradecemos, el
diversificar dentro de las bienes raíces. No te fuiste solo a hacer puros departamentos, sino has explorado diferentes ámbitos. El saber que tienes que dedicarle tiempo. Digo, ahorita resumiendo, todos los conceptos son muchísimos, pero el saber que si vas a dedicarle algo, vas a invertir en algo, necesitas dedicarle tiempo si es un negocio, porque si no, es fácil que no salga bien, ¿no? Correcto. Entonces, gracias, Isra, gracias por tanto valor. Y también tener la claridad en el sentido de que lo que tú propongas o tengas un presupuesto determinado. A ver, quiero yo entrarle a un negocio, ok, yo estoy consciente de que esta cantidad es la que yo voy a poner y voy a poner a disposición de todo lo que estás mencionando. También tener conciencia de eso, ¿no? Porque muchas veces les falla uno o se van mucho por estas personas que dicen, no, mira, mejor esto o esto. No, que tú tengas realmente la confianza y que sepas lo que tú puedes lograr o poner ahí a futuro en ese proyecto. Para no sacar de todo tu presupuesto, para no meter más de lo para que no te puede afectar, preocupar o afectar para no afectar tus otras columnas, Claro. que te dan estabilidad, a eso me Sí, refiero. Sí, Sí, o sea, que tengas la claridad de, a ver, esto es esto y listo. Si no es en el momento hoy, pues se va a tener que esperar, pero que llegues con esa tranquilidad de, a ver, no toques las demás columnas, porque si no, ya vas a empezar a tener desestabilidad y ahí es donde te empieza a afectar, creo. Está padrísimo, eso es parte de disciplina, totalmente disciplina. Totalmente. Cumplir con tus columnas, cumplir con tus cosas. Entonces, Isra, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Al Por contrario, tanto consejo, no lo hablamos mucho, no se habla mucho, entonces qué padre y alguien que fue tan exitoso que nos dé estos consejos y que le puedan sumar mucho a todos los que nos están viendo, desde futbolistas hasta cualquier ámbito que nos estén viendo, porque aplica para todo en finanzas, ¿no? Gracias, Dani. Querido Gracias, Isra, Isra. muchas Vale. gracias. Sabes que se te estima de corazón. al Y contrario. capitanes, lo que siempre les decimos, estén pendientes de todo lo que estamos haciendo, de los cursos, de los contenidos y dominen sus finanzas, ganen en la vida. Hasta el Gracias. próximo. Hasta la próxima.